Entiendo que son... Ajá. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar presente en este ciclo de charlas, ya finalizando el ciclo vespertino. Vamos a iniciar y agradecerle a la vez al profesor Angelo Marinilli por esta oportunidad. Nos trae un tema de interés para todos nosotros los venezolanos y en el mundo entero en función de la patología que se va a presentar. El profesor Ángelo es ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, es magíster centenario en Ingeniería Civil de la Universidad Simón Bolívar y es doctor en Ingeniería Estructural de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor titular de la misma universidad del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, el IME, y estuvo de director hasta este año, hasta el 2022. Es profesor en la Escuela de Ingeniería Civil y la especialización en Ingeniería Estructural de la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor invitado de la Maestría en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala y profesor invitado de la Maestría de Ingeniería Civil, mención Estructura Sismo Resistente de la Universidad de Guayaquil. Desarrolla sus actividades de docencia, investigación y prestación de asesorías en el área de ingeniería estructural y sismo resistente, especialmente en el análisis, diseño y evaluación del comportamiento de estructuras de concreto reforzado, mampostería y acero ante acciones dinámicas y terremotos destructores. Le damos la bienvenida al profesor nuevamente, agradecidos por esta oportunidad en conmemoración de nuestros 45 aniversarios. Muchas gracias, profesor. Su micrófono. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y extiendo pues mi felicitación a todos los miembros del Centro de Estudios de Corrosión por estos primeros 45 años de exitosísimas actividades. La presentación que les voy a hacer son algunas consideraciones sobre el colapso parcial del techo del corredor número 5 de la ciudad universitaria de Caracas, que ocurrió el 17 de junio del año 2020. El contenido de la presentación, vamos a hacer una breve introducción al problema, conversaremos algunos aspectos del corredor número 5 de la ciudad universitaria de Caracas, luego detalles más específicos sobre el colapso que ocurrió en el año 2020, los estudios que ha realizado el INME y algunas reflexiones finales que son pertinentes pues tanto a las actividades que realiza regularmente el INME como al Centro de Estudios de Corrosión, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Nos planteamos entonces como objetivo presentar un resumen de los estudios realizados por el INME, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, con fines de realizar la adecuación estructural y sismo resistente del techo del corredor número 5, dado el colapso que sufrió y las patologías que sufre actualmente. Esto ha sido un trabajo muy interesante, ha involucrado a diversos profesores del instituto. Aquí tenemos una lista en orden alfabético: profesor Baloar, profesor Camacho, profesor Garcés, profesor López, Marcial, mi persona, el profesor Morales, la profesora Pereira, profesor Romero, profesor Torres Videla y todo el personal técnico y administrativo que se ha involucrado en los estudios, ¿no? Contamos también con la asesoría y participación de profesores de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica, también de la Facultad de Ingeniería de la UCB, profesor Medero, el profesor Pugui, de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UCB, el profesor León y la profesora Suárez. También algunos profesionales adscritos a la Comisión Presidencial, el profesor Olivares, el profesor Rangel y los ingenieros Ascanio y Rangel. También contamos con la colaboración de profesores del Centro de Estudios de Corrosión de Luz, como mencionaré más adelante. Bien, el corredor 5 de la Universidad Central tiene un interés muy particular en el marco de referencia, dado que la ciudad universitaria puede ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, que tenemos una fotografía del techo de este corredor, que fue concebido por la nueva y fue diseñado y construido por la empresa Precomprimido CA
en la década de 1950. La concepción del pasillo es muy interesante porque se quería pues, generar condiciones de resguardo al medio ambiente para los transeúntes, pero de tal manera que fuera lo más permeable posible a la vista, ¿no? Ahí vemos, de hecho, la configuración del techo soportado lateralmente por una columna y un tensor, como vamos a explicar más adelante, y con una configuración también muy particular, muy interesante y muy avanzada para la época de su diseño y construcción. El corredor está ubicado en la zona que se conoce como Tierra de Nadie, es el que vemos aquí en la parte central de la figura, norte-sur, y digamos que divide de alguna manera lo que es la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Humanidades y Educación hacia el este de lo que es Tierra de Nadie, el edificio de la Biblioteca Central de la UCB y la zona donde se encuentra el aula magna, la sala de conciertos, etcétera, ¿no? Es un corredor importante porque la entrada, una de las entradas principales de la universidad está en la zona de las Tres Gracias, y a través de este corredor pues se accede a todas las zonas que he mencionado y otras zonas ubicadas hacia arriba. La configuración, como les mencionaba, la podemos ver en pantalla con un plano original suministrado por el COPRED de la UCB. El techo está conformado por unas losas onduladas con unas luces en términos medios de 16 metros. Estas están soportadas por unas vigas de concreto reforzado y post-tensado, que a su vez están soportadas por una columna, que es la que vemos acá, de concreto reforzado, y por un tensor. ¿Okay? Ya vamos a explicar más adelante el mecanismo resistente para las cargas verticales. El sistema de fundaciones es una zapata, una fundación directa, que corre por debajo de lo que es el pavimento del techo cubierto, del pasillo cubierto. Esto es uno de los planos, quizás el único que pudimos conseguir con respecto al refuerzo, al detallado de este techo, elaborado por Precomprimido CA, como mencionamos anteriormente, aunque no corresponde exactamente a la estructura del corredor que estamos analizando. Sin embargo, hay similitudes importantes, ¿no? Observamos, por ejemplo, la ubicación de las tuberías de los alambres de post-tensado, de los que vamos a hablar con más detalle más adelante. Les conversaba sobre el mecanismo resistente, ¿no? Es realmente muy interesante, muy ingenioso el mecanismo. Obviamente, la mayor parte del peso está en la viga en voladizo, que vemos en la parte superior, y en las losas que están apoyadas sobre ellas. Estas generan esta carga vertical que vemos acá. La columna básicamente genera un puntal de compresión, por supuesto absorbe cierta cantidad de momento, pero es marginal, y un tensor ubicado en el extremo opuesto, en la parte posterior de la viga, genera la tracción necesaria para generar el par de fuerzas necesarios para soportar las cargas generadas. Esto es un sistema, como ustedes ven, muy eficiente, muy eficaz para soportar cargas verticales. Sin embargo, hay que reconocer que tanto el detallado que observamos en las vigas y en las columnas, como en la configuración estructural, tienen algunas debilidades desde el punto de vista sismorresistente. Hay dos antecedentes importantes en relación a este corredor. El primero tiene que ver con un colapso parcial que ocurrió el año 1965. En este caso fue afectado el pórtico número 12, que es el que se muestra aquí en la figura, y la falla se produjo por la causa que queda ilustrada en la fotografía de la derecha. Uno de los tensores falló, ¿verdad? Causado por la corrosión. Estos tensores están constituidos por una serie de alambres de acero de aproximadamente 8 milímetros de diámetro cada uno, que están anclados en las fundaciones y que se anclan en la parte superior de la viga. Están protegidos por una tubería metálica que no tiene función estructural, sino solamente proteger a los alambres del tensor, y que en teoría debería estar relleno con una lechada. Esta falla de 1965 se produjo por la corrosión en los alambres del tensor y debido a que esa tubería en particular no estaba rellena de lechada. Al perderse la carga
o la resistencia del tensor, como ustedes ven, la columna tuvo que aportar toda la resistencia por flexión, obviamente no estaba diseñada para ello, y ocurrió la falla que se observa en la figura de la izquierda. Ahí vemos que la viga, que quedó prácticamente cólume, pues se la dio, cayó, y se generó también una deformación en las losas onduladas. Otro antecedente importante, reconociendo pues lo que es el proceso de mantenimiento y de reforzamiento de esta estructura, lo constituye la aplicación de fibras de carbono para reforzar tanto las vigas como las losas de parte de este corredor número 5, que se realizó en la década de 2000 a 2010. Esto fue coordinado por el CUPRED de la UCB y participaron empresas importantes a nivel nacional en la ejecución. Básicamente, el refuerzo de las vigas constituyó en la colocación de fibra de carbono en la parte superior para mejorar su resistencia a tracción, que aquí no se observan, digamos, fácilmente por la pintura protectora que tiene, ¿no? Pero corren en la parte superior y tienen unas tiras laterales que apenas se aprecian para generar, digamos, la mejor adherencia posible. Lamentablemente no se contó con recursos suficientes para reforzar todo el corredor, solamente las primeras vigas, y esas no han sufrido mayores daños posteriormente. Llegamos al colapso ocurrido entonces el 17 de junio del año 2020. Aquí tenemos fotografías que fueron ampliamente, o imágenes que fueron ampliamente difundidas por los medios sociales, radio, televisión, radio no, televisión, medios sociales, redes, etcétera, etcétera. Ocurrió el colapso de la viga número 13. Ya vamos a conversar sobre las causas y el modo de falla. Es un modo de falla diferente, ocurrido en el año 1965. Se ve la rotura de la viga. Eso causó la pérdida de soporte de las dos losas que se apoyaban sobre ellas, que sufrieron deformaciones importantes de torsión, como vemos en esta figura. Aquí vemos un acercamiento de la zona de falla vista desde la parte inferior. En la fotografía de la izquierda se observan los daños también generados en la losa. La losa ondulada es relativamente delgada, espesores del orden de 6 a 10 centímetros, con refuerzo esencialmente con malla. Es postensado también para cubrir estas luces. En la figura de la derecha se observa la zona de falla de la viga, pero visto desde la parte superior. Aquí se ve una zona de fractura evidente, cuasi vertical, y se observan también los alambres de postensado dentro de las tuberías, ¿no? Aquí, cuando hicimos esta inspección, que fue justamente el día después del colapso, pues supusimos que probablemente había ocurrido una falla en el sistema de anclaje, como lo sugiere esta misma figura, y posteriormente lo pudimos corroborar con la demolición controlada de las losas, ¿no? Y aquí hay dos imágenes de este proceso. Inicialmente fueron desmontadas las dos losas. Eso se realizó a principios del año 2020. Posteriormente, ya el año pasado, se comenzó el proceso de demolición controlada. Aquí estamos desmontando la viga que fue llevada al IME para su posterior estudio. Aquí vemos uno de los tensores. En este se generó, pues, se tuvo el cuidado de verificar que no estuvieran, digamos, tensados y pudieran tener algún tipo de falla frágil. Se fue destapando con cuidado y se cortaron los alambres uno a uno, ¿verdad? Y aquí se ve el grupo de alambres que conforman el tensor. En el proceso de demolición controlada, pudimos entonces hacer una inspección y un levantamiento muy detallado de las superficies de falla de la viga. Aquí vemos la cara anterior y la cara posterior. Se observan las 4 tuberías de los alambres de posttensado y se observa también que en la cara anterior, la que da, digamos, hacia el volado de la viga, tiene los alambres todos en su sitio. ¿Okay? Ahí se observan los grupos de alambres en cada una de las tuberías. En la cara posterior, la que da hacia la columna y hacia digamos, el final de la viga, se observa por el contrario que solamente hay un grupo de alambres en una de las tuberías. Las otras 3 están vacías, ¿no? Esto es porque los alambres sencillamente se desprendieron
y lo vamos a explicar con las fotografías que vamos a ver más adelante. La demolición controlada también permitió observar cómo se realizó el alambre, el anclaje de los alambres de post-tensado en la parte posterior, tal como lo indicaban los planos, por el medio de una plancha metálica, como vemos acá, y los topes necesarios para fijar los alambres de acero una vez fueron tensados en el momento de la construcción. En la parte posterior, en la punta del voladizo de la viga, por el contrario, el anclaje se realizó con estas especies de lazos, ¿verdad? Que se anclaron a través de barras de acero colocadas tal como se observa en la figura. Los alambres que se despegaron, que pudimos sacar fácilmente de las tuberías, mostraron unas evidencias claras de corrosión. Aquí vemos cómo se produjo pérdida de sección en los alambres y se observan también las evidencias de falla de atracción de los mismos. Sí, y el mecanismo de falla que se produjo o que originó el paso de la viga resulta más que evidente. Se comenzó a generar un proceso de acción de los alambres de acero del sistema de post-tensado, paulatinamente fueron perdiendo sección hasta que, a todas luces, la resistencia suficiente no fue suficiente para soportar las cargas. Estos fallaron y la viga falló por flexión. ¿Okay? Aquí tenemos un acercamiento de uno de los elementos con el que se fijan los alambres una vez tensados y una fotografía tomada en la Escuela de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería de la UCB de el sitio donde ocurrió la falla en uno de estos alambres de post-tensado. Esto, les comento, generó, digamos, una preocupación sobre cómo poder evaluar lo que puede ocurrir en las restantes vigas de este corredor y los restantes corredores de la ciudad universitaria. Nos acercamos a los profesores de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería para consultar la disponibilidad de métodos para evaluar el estado de corrosión dentro de un elemento de concreto reforzado. Hicimos lo propio con el Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad del Zulia y sostuvimos con ellos una reunión telemática en la que participaron la profesora Oladis, el profesor Miguel, la profesora Valentina, y contamos también con la participación del profesor Sebastián Delgado y Raúl Justi. Llegamos a la conclusión de que no hay métodos para poder detectar la presencia de la corrosión dentro de una masa de concreto, ni tampoco poder determinar la extensión de la misma, ¿no? Eso nos generó, digamos, un problema bastante importante. En paralelo, comenzamos con la evaluación de los materiales estructurales del corredor. Se realizó la extracción de núcleos de concreto. Aquí vemos la extracción en una columna, en una viga, por el personal técnico del INME. Aquí tenemos uno de los núcleos extraídos de la columna número 13. La logramos perforar de extremo a extremo. Se observa un concreto muy compacto y de muy buena calidad, muy buen aspecto. Los núcleos fueron preparados para realizar ensayos de compresión en todas las muestras extraídas. Aquí vemos algunas de las muestras ya preparadas con el capping que se utiliza para refrendar las caras opuestas y tener una superficie uniforme de aplicación de carga. A la derecha ven una fotografía de un ensayo. Vemos que el concreto tiene un comportamiento, digamos, muy satisfactorio, ¿no? No se desmoronó durante el ensayo, vamos a decirlo así en términos coloquiales. Se realizó también la detección de carbonatación en los núcleos de concreto con el método de la fenolftaleína. Observamos que la penetración de la carbonatación fue apenas superficial, en ningún caso superó más allá de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, lo que nos indica que el concreto mantiene, digamos, su protección sobre el acero de refuerzo y las tuberías del sistema de post-tensado. Aquí en estos acercamientos vemos también la, digamos, buena forma en que se encuentra el concreto, muy compacto con agregados de relativo tamaño pequeño y muy poca porosidad. Se realizaron también mediciones de transmisión de velocidades ultrasónicas para establecer esencialmente la homogeneidad del concreto. Ya voy a comentarle más adelante los resultados obtenidos.
Y aquí se observa la ejecución de los ensayos en una columna y en la viga en el patio de ensayos del INME. Se extrajeron barras de refuerzo longitudinal en la viga colapsada para ensayar las atracciones, determinar sus propiedades mecánicas. También se hicieron ensayos de atracción de los alambres de post-tensado, los que estaban en buen estado, por supuesto. Y aquí vemos la extracción de una de las barras de acero de la viga y tenemos aquí la medición del diámetro de uno de los alambres del sistema de post-tensado de la viga misma. Se realizó también el escaneo con magnetómetro de los elementos estructurales. Obviamente nos concentramos en los sistemas, en los elementos colapsados, dañados, pero extendimos la evaluación para todos los pórticos del corredor número 5 y también algunos elementos de los pórticos que tenían características similares en la misma ciudad universitaria. Aquí vemos el proceso de escaneo por el personal técnico del instituto en la columna número 13 y en la zona del nodo de una de las vigas del corredor número 5. Por cierto, con esto detectamos la presencia del acero y tenemos, digamos, una especie de radiografía superficial de la distribución del acero de refuerzo longitudinal y transversal de los elementos de concreto reforzado. Se realizaron también mediciones de propiedades dinámicas con ensayos de vibración libre, ensayos de vibración ambiental y mediante pulsos generados con el golpe de un martillo. Aquí vemos una fotografía del proceso de aplicación de carga estática para el ensayo de vibración libre en una losa. Esto es una especie de cesta que se carga con lastres metálicos, se genera una deformación estática inicial en la losa, luego se suprime de manera súbita esta carga y se genera la respuesta en vibración libre de la losa. Esta es registrada con una serie de acelerómetros y posteriormente su procesamiento numérico permite estimar eh, respuestas o características de la respuesta o de las propiedades dinámicas del sistema, como son las frecuencias de los modos de vibración. También se pueden estimar algunas de las formas modales y el amortiguamiento modal. La figura que tienen a la derecha muestra un espectro de potencia, que es parte del procesamiento de esta información, y se identifica, pues, en estos picos la presencia de los principales modos de vibración del sistema. Voy a hacer un breve resumen de los resultados obtenidos. Les comenté que el concreto es de alta prestación, es muy compacto, es homogéneo dentro de cada tipo de elemento estructural, es decir, los elementos, las columnas, todo el concreto de las columnas son homogéneos, los de las vigas también y los de las losas. Cuando hablo de altas prestaciones me refiero a resistencias por encima de 350 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Indiqué que la carbonatación del concreto es superficial, por ende mantiene su protección contra corrosión del acero de refuerzo, salvo aquellos sitios donde hay grietas. Observamos que el acero de refuerzo y los alambres postensados poseen resistencias cónsonas con la época de construcción. El detallado del acero de refuerzo del sistema de postensado, pues es cónsono, cumple con las normas del Ministerio de Obras Públicas vigentes para la época de construcción, recordemos alrededor de 1950, y las mediciones dinámicas realizadas pues permiten determinar las propiedades dinámicas del techo y esa información nos servirá como elemento de monitoreo durante el proceso de refuerzo que se deba realizar una vez se realice el refuerzo y también para priorizar aquellas zonas de los techos de los corredores que deben ser atendidas con mayor urgencia. Concluimos que es necesario realizar la adecuación estructural y sismorresistente del techo del corredor número 5, de tal manera de garantizar la seguridad de sus usuarios y preservar el patrimonio construido de la ciudad universitaria de Caracas, tomando en cuenta sobre todo la incertidumbre que tenemos con respecto al estado de corrosión, particularmente del sistema de postensado, ¿no? No perdamos de vista que las dos fallas ocurridas hasta ahora han sido causadas por problemas de corrosión. Bien, como estudios complementarios y para soportar la información necesaria para esta evaluación y diseño y posterior ejecución del reforzamiento, realizamos estudios geotécnicos a lo largo del corredor número 5. Se hicieron 3 perforaciones, como se observa aquí en la figura, a lo largo del corredor.
se utilizó una técnica de perforación mediante percusión y lavado, tomando muestras cada cierta distancia y haciendo los ensayos de penetración SPT. Esto es una metodología bastante estándar, bastante típica en este medio. Se hicieron los ensayos de laboratorio, se hizo la inspección o identificación visual de las muestras recogidas. Y aquí tenemos un perfil litológico simplificado a lo largo del eje del corredor, ¿no? Lo que vemos un poco más de un color marrón en la parte inferior es el basamento. Básicamente son esquistos descompuestos. En la parte superior hay sedimentos estratificados con limos arcillosos de mediana plasticidad, como indica la figura, y existen intercalados algunos bancos de arena mezclados con arcillas y limos de mediana plasticidad y algo de grava, como vemos en la figura. Esta pendiente del basamento rocoso, digamos, es también consecuencia de la cercanía al cerro Sierra Maestra, ¿verdad? Que es un afloramiento rocoso ubicado hacia la zona norte del corredor. Se realizaron también estudios geofísicos, un tendido en la misma dirección del eje longitudinal del corredor, otro en sentido transversal. Se utilizaron dos modalidades de estudio, sondeos sísmicos de refracción. También se hicieron sondeos sísmicos de dispersión, MASW, con la misma orientación que indicamos antes. Aquí vemos lo que es la instrumentación in situ mediante geófonos que permiten medir, digamos, la vibración generada, la transmisión de ondas a través del terreno mediante una perturbación que se generó mediante un martillo, una mandarria de 12 kilos de peso. Aquí tenemos el sistema de adquisición de datos, evidentemente computarizado, y con los registros de velocidad de transmisión de ondas se realizó el procesamiento numérico correspondiente para establecer un perfil del terreno. ¿Okay? Aquí tenemos representada. Ángelo, Dígame. disculpa, tienes 5 minutos. ¿Perdón? Te quedan 5 minutos. Sí, sí. Correcto. Vamos a tiempo bien. Gracias. Aquí están las velocidades de transmisión de ondas de corte. Bueno, la información del estudio geotécnico y geofísico evidentemente sirven para caracterizar el perfil litológico y poder determinar los parámetros de amenaza de acuerdo a la norma sismoresistente venezolana 1756, ¿no? Otra referencia importante para este tema es la microzonificación sísmica de Caracas, realizada por BICIS en el año 2009. Aquí tienen el mapa de microzonificación del área metropolitana. Hay una diversas microzonas para las cuales se establecen los valores de aceleración espectral para fines de diseño, también los periodos de transición, y se establecen también los valores espectrales para sistemas de un periodo de un segundo. Esa información se combina entre lo que establece la microzonificación sísmica y lo que se establece en la norma 1756. Haciendo un acercamiento, esta es la ciudad universitaria. Ella está justo en la zona de frontera entre lo que es la microzona 3-2, que es a la que le corresponde una menor profundidad del estrato rocoso, y la microzona 4-2, que es la que es en amarillo, donde las profundidades son un poco mayores. Aquí, como referencia, están los sitios donde se hicieron las perforaciones del estudio geotécnico. Muy bien, vamos a hacer algunas reflexiones finales con respecto a la información presentada, obviamente de forma muy condensada, muy rápida, debido al tiempo disponible. El colapso parcial del techo del corredor número 5 de la Ciudad Universitaria de Caracas constituye un problema de múltiples facetas en lo arquitectónico, en lo patrimonial, en lo patológico, en lo estructural y en lo sismo resistente. La complejidad del problema amerita a que se convoque a un concurso internacional que apunte a seleccionar, a recoger y seleccionar entre ellas la mejor estrategia integral de solución del problema. La llamatoria, pues, la generación de esta convocatoria está en proceso actualmente. Está claro que la corrosión del acero puede comprometer la seguridad de las construcciones de concreto reforzado y concreto preforzado. Esto no es ninguna novedad, esto sencillamente es un recordatorio. Se trata de una patología, me refiero a la corrosión, que en algunos casos puede ser difícil de detectar y cuantificar su extensión.
que es exactamente el problema que tenemos entre manos, se hace necesario poder tomar aquellas medidas de protección para las construcciones de concreto reforzado y concreto reforzado contra la corrosión. Es conveniente también realizar un monitoreo permanente de estas construcciones, procurando una detección temprana de los problemas de corrosión y poder tomar e implementar las medidas correctivas necesarias. Obviamente, es pertinente el desarrollo de investigaciones que apunten a mejorar la confiabilidad estructural y sismo resistente de construcciones susceptibles a corrosión, y aquí es donde entra pues el importantísimo papel que lleva adelante el Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad de Luz, y en el que el INME y la Escuela de Ingeniería Metalúrgica de la UCB pues también participan en alguna medida. Quiero entonces agradecer al Centro de Estudios de Corrosión, profesora Oladis Troconis de Rincón, por la gentil invitación para participar en este ciclo de charlas al celebrar sus primeros 45 años de funcionamiento. Les agradezco a todos su atención. Aquí tienen mis correos en caso de que alguien quiera contactar conmigo. Y con esto pues llegamos al final de la presentación que tenía preparada con 29 minutos y 20 segundos. Muchísimas gracias, profesor Ángelo, de veras. Excelente presentación y bueno, realmente por aquí, desde mi parte personal, muchas preguntas, pero obviamente vamos a darle la oportunidad al público de hacer algunas. Estamos todavía en buen tiempo. Bueno, quiero adelantarle, profesor Ángelo, como los estructuralistas no pueden equivocarse. Como dijo usted, el tiempo, los 29 minutos 30 segundos. Muy Así preciso. Sí, señor. Gracias. Muy preciso, es verdad. Bueno, la profesora Oladi y el profesor Miguel, por aquí tenían ya unas preguntas. Llama a las damas. Muy bien. Adelante. La profesora Oladi. Bueno, profesor Ángelo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, festejando este importante evento para el curso, ¿no? Y bueno, muy interesante este caso de los corredores. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son las acciones que se han implementado para continuar, diría, o sí, continuar con la evaluación integral? Porque indudablemente que es muy importante, porque así como se presentó este problema aquí, se puede presentar en otros tramos, ¿no? Entonces, Por supuesto. Ajá. Nos Bueno, encantaría. profesora, mire, un gusto saludarla y Un bueno, de placer. nuevo agradecerle pues la invitación. Mire, nosotros como parte del proceso, no lo mencioné acá, hicimos una inspección visual y con soporte también sobre todo del magnetómetro, en el resto de los corredores que tienen una estructura parecida a la del corredor número 5, ¿no? Estas vigas del corredor 5 apreciamos un agrietamiento importante que muy posiblemente haya sido la causa del estado avanzado de corrosión que observamos, ¿no? La hipótesis que manejamos es que el agua ha debido percolar a través de esas grietas. Recordamos que el concreto es muy compacto, difícil que el agua pueda penetrar, digamos, por la porosidad propia del material, y prácticamente todo el corredor 5 y el corredor 6 tenían algún tipo de agrietamiento. Esto no es novedoso, ¿no? Eso se sabía, y de ahí que se haya implementado el reforzamiento con fibra que mencionamos anteriormente. Ese reforzamiento, aprovecho para comentar, ha mostrado ser muy eficiente en mantener las grietas cerradas. Las vigas del corredor 5 que fueron reforzadas con fibra se mantienen cerradas completamente, y en el resto de los corredores no apreciamos la presencia de grietas tan acentuadas. Al menos en los corredores 7, 8 y 9. El 8 no, el 7 y el 9. También porque tienen una configuración distinta, ¿no? Pensábamos que como estos fueron los primeros intentos de construcción
exitosa quizás de estructuras post-tensadas, hubo un proceso de evolución en el diseño y en el proceso constructivo. O sea, que las que se construyeron posteriormente, aparentemente fueron mejor ejecutadas, quizás mejor concebidas. No lo podemos asegurar absolutamente porque no tenemos las memorias de cálculo de las mismas, si no sería mucho más fácil, pero ciertamente ese agrietamiento no lo observamos, ¿no? Entonces, primero hicimos una evaluación general de todo esto, utilizamos los magnetómetros para detectar la posición de las tuberías de postensado, y la comisión presidencial optó, me parece que razonablemente, por proteger mientras se toma la decisión de cómo intervenir y reforzar, adecuar estructuralísimos resistentemente, comenzando con el corredor 5, que obviamente tiene la principal prioridad, proteger contra el ambiente, ¿no? Entonces, no se ha hecho una impermeabilización formal, pero sí se ha hecho una protección para minimizar cualquier tipo de percolación de agua. Actualmente hay algunos puntales colocados a modo de protección, puntales que son pasivos en caso de que se presentase algún problema, y obviamente hay un monitoreo permanente de los corredores en caso de que se presente algún nuevo inconveniente. Como les digo, el punto focal acá, que discutimos en la reunión telemática que tuvimos algunos meses atrás, es cómo sabemos si hay o no corrosión dentro de estas vigas y cómo lo cuantificamos sin poder verlo directamente, ¿no? Y eso es, creo que la principal dificultad que tenemos entre manos, porque no hay una evidencia externa del problema de corrosión. Distinto es en una viga o una columna de concreto reforzado convencional, donde la corrosión genera un aumento del volumen del acero y se observa a simple vista el agrietamiento, el abombamiento, podemos decirlo de forma coloquial, en la superficie del concreto, que nos da un indicio muy claro de la corrosión. En este caso está prácticamente oculto para nosotros. Entonces, como les digo, se han tomado las medidas ingenierilmente razonables para atender el problema, pero obviamente que hay todavía mucha tela por cortar. Por eso la reflexión con respecto al desarrollo de investigaciones que nos permitan precisamente contestar estas dudas, estas preguntas que nos hemos planteado. Claro. Y recuerdo que estuvimos hablando de la tomografía. No vieron la posibilidad de poder utilizarla para detectar, sobre todo porque la preocupación es los cables que están es en la zona de anclaje, ¿no? Que esa Claro. parte no está embebida en concreto y que pueda tener, porque Sí, profe, mire, lo tomamos en cuenta, ¿no? Y eso fue una de las recomendaciones que dio el profesor Husny, pero el asunto es que la zona donde potencialmente puede estar el problema de corrosión que genera digamos, la probabilidad o la factibilidad de que ocurra el colapso de las vigas, es una zona que está sumamente congestionada de acero. Hay mucho acero de refuerzo, aparte están las tuberías, y Las tuberías, créame que sobre todo las tuberías. no puse las fotografías, pero costó muchísimo demoler eso, y la maraña de acero que hay es impresionante. Sí. Entonces, no hubiera sido realmente útil para nosotros. No fácil, no fácil. Allí es donde está el detalle de ver cómo vamos a, como tú decías en las recomendaciones, hay que monitorear, pero vamos a hacer eso, el diseño de cómo monitorearlo para ese tipo de estructura y poder nosotros entonces tener controlada a futuro esa corrosión para este tipo. Correcto. Pero que la hipótesis va en eso, en que unas fueron fabricadas en un momento, luego las otras se previó esos detalles, pero bueno. Sí, pensamos que se fue optimizando tanto el diseño como el proceso constructivo. Correcto. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias, Ángelo, de verdad que... ¿Tenemos otra pregunta por aquí? Tenemos otra pregunta rápida por aquí porque estamos justo en el tiempo, profesor. Ya el profesor Leonardo está en la sala esperando. Bueno, muchas gracias, profesor Ángelo, por esas palabras también para el Centro de Estudios de Corrosión. Gracias. Nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando. Mi nacimiento universitario se dio precisamente en esos pasillos en el año 1968. Qué bueno. Agraciadamente,
tuve que venirme aquí al Zulia en el año 71 cuando la renovación académica. Ujú. Y bueno, y aquí estamos, pero siempre mi corazón está allá con la UCB, como dice. Gracias, gracias. La casa, la casa que da la luz, la casa que vence la Que vence sombra. la sombra, correcto. Así es. Mira, doctora, de todas maneras, en la cuestión de las fisuras, es interesante ver porque allí el espesor de ese concreto, pues por supuesto, es muy delgado. Probablemente entonces allí hay que tener pendiente de la fisura, o sea, como está muy, pienso yo que como está muy superficial, la manifestación de figura, de la fisura, no es igual a que si viniera de la parte interna, porque los tubos es como si fuera una cabilla gruesa, nos va a dar también Ujú. la parte del hierro y eso va Es a correcto. proporcionar por la parte de la carbonatación. Pero bueno, después eso lo seguimos discutiendo y podemos hablar Es correcto. aparte de eso. Claro. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Así Ángelo. es. Allí te haremos No, enviar el gracias a ustedes, certificado gracias a ustedes. en agradecimiento a esta oportunidad y otras nuevas. Espero que esta sea un abreboca del próximo Claro, año seguro que sí. través del IME y de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Ángelo. Perdón, finalmente quería decirle que Así lo espero también. esto hay que Gracias a todos. divulgarlo porque esto es un conocimiento que muy poco se conoce y que hay que divulgarlo para las futuras construcciones. Ujú. Así es.